Asombrosa gracia será mi canción, porque fue la gracia que me dio libertad. No sé siquiera por qué Jesús llegó a amarme así. Vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad. Por siempre levantaré mis ojos hacia Calvario, para mirar la cruz donde Jesús murió por mí. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Amor asombroso que Dios enviara a su Hijo a la tierra. Cuando yo era un pecador destinado a morir, mas fue su amor el que trajo salvación a mi alma, y me vivificó para hacerme vivir. Por siempre le alabaré por su supremo amor, que me levantó a reinos de gloriosa altura. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Esto es asombroso, que Cristo viva en mi corazón, porque yo estaba muerto en pecados, mas ahora vivo, y así estoy completo en toda su justicia. No tengo de qué jactarme, es Cristo quien vive en mí. Andaré siempre con Él, pues Él es mi Salvador. El que conmigo anduvo y me trajo a su redil. Cuán hermosa es la gracia que enseñó a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad, y con su amor me transformó. Asombra esa esperanza de ver cara a cara, y moraré con Él en la tierra de gloria. Estoy siempre rodeado de su amor y gracia, sabiendo que viene pronto, sí, por mí. Por siempre alabaré, oh digno es el Cordero,
hermosa es la gracia. Enseño a cantar a mi corazón. Él vio más allá de mis faltas, vio mi necesidad y con su amor me transformó. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá
¿Cómo olvidar a mi Señor amado? ¿Cómo pensar que ahora está distante? ¿Cómo creer que ya no puede oírnos y sucumbir inerte en la agonía? ¿Cómo creer que terminó aquel gran amor con que me amó mi bendito Jesús? ¿Cómo vivir en una incertidumbre sin recordar que nuestro Dios es todo amor? Y cuántas veces Él extendió su mano para ayudarme en la más dura prueba. ¿Cómo olvidar todo lo que Él ha hecho para mí por su infinito amor? Y cuántas veces oí su voz hablándome cuando en la prueba yo quise huir de él, pero sus ojos me miraron con amor, tan infinito amor. Solo a Jesús yo quiero agradarle, cada vez más ser semejante a Él, tener su paz, su amor, su mansedumbre y perdonar como Él me perdonó a mí. Y cuántas veces Él extendió su mano para ayudarme en la más dura prueba. ¿Cómo olvidar todo lo que Él ha hecho para mí por su infinito amor? Y cuántas veces oí su voz hablándome cuando en la prueba yo quise huir de él, pero sus ojos me miraron con amor, tan infinito amor. Y cuántas veces oí su voz hablándome cuando en la prueba yo quise huir de él, pero sus ojos me miraron con amor, tan infinito amor. Y así Él me perdonó. Vamos a comenzar nuestro estudio en la epístola a los Efesios, capítulo 3, y vamos a volver a leer el verso 7 al 9. Dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, habíamos visto varias lecturas la vez anterior, y solo puedo
volver a recalcar que si no es por los escritos del apóstol Pablo, solo a él le fue revelada la iglesia en Jesucristo. Este es el misterio, la iglesia en Jesucristo. Los hombres quieren leer, como dije la vez pasada, y predicar mucho sobre los evangelios. Y no vamos a decir que está mal, pero hermanos, nosotros somos preparados, edificados por medio de las epístolas del apóstol Pablo. Por eso tenemos que leer a Pablo, no para llegar a entender. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9, verso 15 y 16. Acá vemos el llamamiento del apóstol Pablo, pero nosotros vamos a ver solamente lo que Dios tenía preparado para él. Y esto le está anunciando a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le avisó algo más, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero a él extendido y a nosotros los gentiles. Antes no teníamos entrada, hermano, no había entrada para nosotros. Pero en la cruz el Señor abrió un camino a todos. Los discípulos no llegaron a ver esto. Por eso ellos se maravillaron al ver que los gentiles eran llenados con el Espíritu Santo. Y vamos a ver acá, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, y el verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dice que se maravillaron al ver a los gentiles ser llenados con el Espíritu Santo. Con razón el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y el verso 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hermanos, el apóstol se apropió de este evangelio. Y este evangelio le fue dado a él para llevar a los gentiles. Sabemos que el apóstol Pedro fue llevado a los judíos dispersos, pero Pablo a los gentiles y también a los judíos. También puede anotar, ustedes no vamos a leer, Romanos 16, 25. Él dice casi lo mismo casi que aquí. Vamos a leerlo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, y acá vuelve a hablar del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. A ningún hombre le había sido encomendado, al apóstol le fue encomendado esto, solamente al apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 9, y el verso 17. Fíjese lo que Pablo dice. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
Fíjese, a él le fue encomendado, hermano. Él estaba seguro de quién le había encomendado. Y Dios extendió su gracia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 29. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente un tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero fíjese, hermano, fíjese los versículos centrales 25 y 26. Dice, porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremendo. Con razón allí en Efesios capítulo 3, donde estamos viendo nuestra lectura, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese cómo habla aquí el verso 8 dice, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ve, hermano, cómo, con qué seguridad el apóstol, él presenta este evangelio revelado a él. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y el verso 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo estaba seguro que a él le había sido encomendado. Él no se sintió más. Él no se sintió más. Él solamente dice que a mí me ha sido encomendado. Y el verso 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él no había recibido el ministerio de la mano de ningún hombre. Hoy, para que un hermano sea reconocido, un ministerio tiene que reconocerlo. Pero qué distinto obró Dios con el apóstol Pablo. Y no decimos que no está bien que algún hermano sea levantado bajo imposición de manos. Pero porque él le habla también así a Timoteo. Pero vemos que el apóstol Pablo, hermano, no lo levantó un ministerio. Fue levantado por Dios mismo. Por Dios mismo. Vea lo que dice el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia,
porque lo hice en ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vemos, hermano, cómo él tenía la seguridad. Él tenía la seguridad. Él sabía que no había sido levantado por hombre. Él sabía que Dios le había levantado y le había puesto en el ministerio. Como vimos, dio la respuesta. Dice que somos coherederos. La palabra co demuestra que Dios otorgó su gracia sobre judíos y gentiles. Sobre judíos y gentiles. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de la epístola de los Efesios y el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese lo que aquí dice. Dice que demuestra que Dios otorgó su gracia, juntos, sobre judíos y gentiles. Jesús gustó de la muerte por todos, sin distinción. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra, dice, al que lo instruye. Dice, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Vemos que acá, estaba leyendo el 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Coheredamos lo del Padre por medio de Jesucristo. Y dice, y por cuanto sois hijos. Y esto también le dice al judío, una vez que recibe a Cristo, él también es hijo, así como el gentil. Así como el gentil. Vemos como la misma palabra responde. Hebreos capítulo 2. Epístola a los Hebreos. Y el versículo 9 dice al 11, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa todas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por los cuales no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese, de uno de ellos son todos, tanto judíos como gentiles. La misma palabra. ¿A quiénes llamará hermano? A judíos y a gentiles. La frase del mismo cuerpo significa que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está constituida por judíos y gentiles. Verso 6. Son copartícipes, así dice, así leímos recién, allí en Efesios 3,
dice que son copartícipes de su promesa. ¿Cuál promesa, hermanos? Aquella que le fue hecha a Abraham. Génesis capítulo 12. Vamos a ir allá al libro de Génesis. Vamos a leer un poquito sobre el padre de la fe. Y el verso 3. Dice, podemos leer el 2, dice, y haré de ti, le dijo Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea usted acá lo que le está diciendo. Es una promesa hecha a Abraham. Así que no podemos decir que la novia será totalmente gentil, ya que estará compuesta de judíos y gentiles. Abraham, vemos nosotros en el capítulo 24, mandó a Eliezer a buscar, a elegir o tomar una esposa para Isaac de su misma parentela. Génesis 24, 1-4. Y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás para mi hijo mujer para mi hijo Isaac. La parentela de Abraham, aunque era según la carne, porque él no era judío, él era un gentil, que Jehová había llamado. Y esto nos muestra y enseña que la esposa será tomada de la parentela espiritual de Abraham, lo cual incluye todas las naciones. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, libro de Apocalipsis. Capítulo 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Podemos ver acá que ahí había un trono. Había un trono. Pero más nos aclara en el capítulo 5 y el verso 9 en adelante. Y dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjese cómo habla, dice de todas las naciones. ¿Y quiénes son estos?
sino la esposa, la novia del Cordero, pero no solo a judíos, sino también a gentiles. En Romanos capítulo 9, vamos a ver unos versículos. El verso 24 y 25 al 26, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esto somos nosotros, los gentiles, no éramos amadas, pero luego nos llamó amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios viviente. Vea usted la promesa que le está haciendo. Y realmente esto es lo que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 3 de Efesios y el versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Qué tremendo, hermano. Saulo de Tarso fue soberanamente separado por Dios mismo para predicar este evangelio escondido. Hermano, ¿usted buscaría un rebelde que usted conoce y le encomendaría una misión tan importante como la que le fue encomendada a Pablo? ¿Verdad que no? Pero gracias al Señor Dios Todopoderoso y soberano, Él no ve como nosotros vemos. Él ve más allá. Él ve más allá, hermano. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas. En el capítulo 16. Segunda de Crónicas, en el capítulo 16. Y el versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Pero vea la primera parte, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice, contempla toda la tierra. Y como dije, él ve más allá. ¿Acaso Dios no veía lo que Pablo venía a hacer? ¿Acaso será que Dios se descuidó? ¿Miró para otro lado? ¿Será que el Señor Dios no sabía que Pablo venía a perseguir la iglesia y a llevarlos presos? ¿Será que no lo habrá visto? Hermanos, Dios estaba viendo. Dios sabía lo que venía a hacer, como Saulo el Grande. Él venía realmente para perseguir. Job capítulo 34. Libro de Job. En el capítulo 34 y el versículo 21. Porque sus ojos, dice, están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos
No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. ¿No carga pues a él al hombre más de lo justo para que vaya con Dios a juicio? Él quebrantará a los fuertes sin indagación y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, él hará notorias las obras de ellos cuando los trastorne en la noche y serán quebrantados. Esto nos muestra que Dios dice, está mirando continuamente y conoce todos los caminos del hombre. Dios no se iba a equivocar. Pero acá podríamos decir, si estuviera en este tiempo, ¿será que Dios se equivocó con Saulo? ¿Será que Dios le llamó equivocadamente? Pero no podía haber llamado a otro. ¿No había hombres que eran más nobles? Saulo era noble para el mundo, pero era un rebelde para Dios. Pero Dios estaba mirando. Salmo 94, verso 8. Libro de los Salmos. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre de ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Vea, hermano, acá como dice, a veces el hombre mira y dice, ya no hay esperanza. Por ahí un hermano cayó, se revolcó, pero ya no hay esperanza. El hombre ya no le da esperanza. ¿Por qué? Porque el hombre mira hasta su nariz nomás. Muy cortito su mirada, pero nuestro Dios mira más allá. Y vea lo que dice el verso 12 de este salmo. Bienaventurado el hombre a quien tú corrige y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava hoyo. Fíjese, hermano, como aquí está hablando. Y volvemos nuevamente al libro de los Hechos. Al libro de los Hechos. Ahí encontramos al apóstol Pablo dando testimonio de lo que había sido su vida. El capítulo 22 del libro de los Hechos, el verso 3 al 5, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Pablo hablándole a los judíos allí religiosos, hablándole de cómo él había sido, donde había estado. No es que aquí está chapeando el apóstol Pablo. Hoy algún creyente tiene algún estudio y lo primero que hace dice, pero yo estudié en tal lado. Hermano Pablo le dice acá, yo había sido, dice. Pero fíjese como él dice, como lo sois todos vosotros. Pero mire usted, esos estudiantes que estuvieron también con Gamaliel, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte.
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Fíjese como el apóstol Pablo está dando testimonio. ¿Eh? Él está dando testimonio, hermano, de lo que él iba a hacer. ¿Y cómo puede ser que en medio de esa actitud a veces no entendemos el plan de Dios? Hermano, nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios mira más allá. Dios mira más allá, y así le estuvo mirando al apóstol Pablo. El verso 6 de este mismo capítulo dice: pero aconteció que siendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Fíjese, hermano, fíjese que el Señor acá nos está mostrando que Él no era que estaba realmente sin saber, que Él estaba sabiendo bien a quién llamaba. Él estaba sabiendo bien a quién llamaba, hermano. Y realmente, pero él allí vio la gloria de Dios. Dice que le rodeó mucha luz del cielo. Él allí vio la gloria de Dios. Y el verso 11: y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Fíjese, hermano, dice que tuvo que ser conducido de la mano hasta Damasco. Damasco significa silencioso. Él venía de un lugar de mucho bullicio. Él venía de un lugar donde se hacían oír, pero Él le llevó al silencio. El Señor le llamó y le llevó al silencio. ¿Para qué? Para tratar con Él. Para tratar con Él. Y allí también moraba Ananías. Ananías, que acá se ven dos definiciones que concuerdan entre sí. Ananías significa primero la nube de Jehová y segundo la gracia de Jehová. La gracia de Jehová. Hechos capítulo 2, 22. Ese es lo que estamos leyendo. Ve, hermano, el verso 12. Entonces dice, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía Ananías, hermano, buen testimonio, dice, de todos los judíos que allí moraban, dice. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto hoy. Fíjese, hermano, dice que allí le habló a Ananías, le habló a Ananías y dice que era un varón muy piadoso, según la ley. Y además, como leímos, tenía buen testimonio de todos los judíos. ¿Y Dios por qué se equivocó, hermano? Justo fue a llamar a Pablo, al rebelde perseguidor. Él quería mostrar
la grandeza de su gracia. Y eso es lo que a veces como seres humanos no entendemos. No llegamos a entender esta gracia que puede obrar en nosotros y hacer de lo que no era ser, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 12 al 15. Vemos nosotros, hermanos, que ahí dice que había un varón piadoso. Dice el apóstol Pablo, de donde él recibió este mensaje. Dice en Gálatas 1, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¡Qué tremendo! Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Fíjese, hermano, pero llegó un día que Dios le dijo, bueno, vos te vas a buscar a mis hijos, pero en el camino vamos a tener un encuentro, Saulo. Vamos a tener un encuentro, Saulo, y yo voy a tratar contigo. Y dice el verso 15 y 16, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Vea lo que dice el verso 15. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Algunos piensan que algunos somos separados desde el vientre de la mamá para ser salvos y otros no. No, acá está hablando desde el vientre de la madre de la misma religión. De allí dice que Dios le llamó a este religioso rebelde. A este le llamó Dios. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hermano, hoy en día un ministerio levantaría a un joven rebelde. Seguro que no. Y diríamos, no reúne los requisitos. Y sí, el apóstol Pablo luego dio requisitos. Pero fíjese que él nunca dejó de contar cómo fue su llamamiento. Hermano, y el Señor va a llamar en este tiempo. Si usted no da la verdadera gracia, si usted no da la pureza de la gracia, Dios va a ir a levantar y se va a dignar y tomar y usar vasos, aquellos más viles, para avergonzar a aquellos que se creen algo, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo nunca se levantó y se creyó algo. Vemos otra vez cómo Pablo cuenta, y como decía anoche la hermana, Pablo, su vida religiosa fue un desastre. El verso 14 dice, te ha escogido. Te ha escogido. Saulo era un blasfemo, pero Dios le escogió. Dios le escogió, hermano. Esa es la soberanía de Dios. ¿Qué le podemos decir al Señor, hermano? ¿Por qué te fuiste y levantaste a este hombre? Pero Dios le escogió. Dios le escogió y Ananías tenía que decirle, tenía que decirle, Dios te ha escogido, Saulo. Hechos 26, capítulo 26 de los Hechos. Qué tremendo, hermano. Esa es la gracia, esa es la verdadera gracia. Y como Saulo, luego Pablo,
no iba a predicar con tanto denuedo esta gracia? Si él la había comprobado en su vida, hermano. Él la había llegado a comprobar en su vida, hermanos. Capítulo Hechos 26, versículo 9. Dice, yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, él está dando su testimonio, hermano. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales y de los sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjese, hermano, como él nunca escondió. En varias partes ya vamos leyendo. Él da su testimonio. Pero Dios iba a transformar a este Saulo y enviarlo. Pues las fallas del hombre pueden ser muchas, pero la gracia fue mucho más abundante, hermano. Yo no sé si usted tiene fallas, pero si el Señor le llamó y le alcanzó, su gracia es súper abundante, hermano. Su gracia tiene poder. Y él alcanzó a Saulo su gracia. Y el verso 16 dice, pero levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Vemos cómo Dios está obrando, cómo Dios está haciendo en Saulo. Él no miró la mala conducta de Saulo. Por supuesto no le iba a dejar así. Por supuesto, la poderosa gracia le iba a conquistar. Le iba a conquistar, hermano. Y Dios después le hizo un fiel ministro. Pero qué raro que es esto. Una persona llamada directamente de la rebeldía y le dice, vas a ser un ministro. Las inescrutables riquezas de su gracia, hermano. Las inescrutables riquezas de su gracia, que le salvó y le sacó de la misma entraña de la religión. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Gálatas capítulo 1. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y así él pudo testificar de la inmensurable gracia en su vida. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo lo que Dios llegó a hacer con este hombre. Pero hermano, ¿usted cree que el Señor ha cortado su mano? Dios se está levantando en este tiempo. Aquellos olvidados, aquellos que el mundo no le tiene, vamos a decir, en cuenta. Pero Él nos está mirando. Él nos está mirando. Y vamos a ir al verso 8 del capítulo 3 de Efesios. Dice, y a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
las inescrutables riquezas de Cristo. Para esto Él había sido preparado. Él nos habla de las inescrutables riquezas. El hombre solo jamás podrá escrutar la palabra de Dios, ni saber toda la sabiduría que Dios le dio al apóstol, solo a través de las epístolas escritas por él. El apóstol Pablo en este verso 8, vemos como él anuncia que a mí que soy el más pequeño. Pablo nunca se creyó grande. Él nunca se creyó el grande. Y vemos el secreto de su fuerza. En este versículo vemos el secreto de su fuerza. Y él termina mostrando de la operación de su poder en el final del verso 7, de lo cual yo fui ministro por el don de la gracia, por el regalo de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Él se había puesto, hermano, bajo el poder de Dios. Pablo tomó el lugar de absoluta dependencia en su Señor. Y así es como el Señor dependió de su Padre. Él también dependió de su Padre en todo, hermano. Y Pablo aprendió, así como el Señor, de tener absoluta dependencia. Absoluta dependencia. Evangelio de Juan, capítulo 5, 19. Verso 19. Vemos acá la dependencia, como Jesús muestra la dependencia a su Padre. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sabemos que ese versículo no está hablando de al fin del milenio, pero fíjese la dependencia de Jesús hacia su Padre. Y vea lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios capítulo 13. Y el versículo 4. Fíjese cómo él está hablando aquí del Señor. Después que le perseguía, él dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis?
a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El apóstol sabía, ¿eh? El apóstol sabía que él no estaba reprobado, ¿eh? Y él realmente podía hablar así y mostrar a Jesús. Jesús condescendió del lugar más alto a ser hijo de Dios, de ser hijo de Dios, y aquí en la tierra tomó el lugar más bajo, llegó a ser siervo. El Señor, siendo el hijo de Dios, el que había estado componiendo el universo, el rey del universo, le vemos en Mateo, y es la última cita que vamos a ver. Mateo capítulo 20. Y el verso 27 y 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y entre esos muchos, hermanos, estaba el apóstol Pablo. Entre esos muchos estaba el apóstol Pablo. Y estábamos nosotros, ¿eh? Que solamente por su gracia, hermano, hoy estamos aquí. No porque fuimos los mejores, sino porque su gracia, hermano, ¿eh? Se está revelando a nosotros. Y digo se está revelando porque dice que es inescrutable. Se está revelando. Hay más. ¿Para qué quiere más? Hay más. Para que el que quiere más, hay más. Pero todo debe ser en humildad, así como fue el apóstol Pablo y como lo fue el Señor. Hermanos, vamos a dejar aquí en estos versículos para el próximo sábado. El Señor les bendiga, hermano. Seguimos pidiendo oración por cada hermano. Por cada hermano. También pedimos oración, hermano, por cada hermano, por cada trabajador, por cada cristiano que está trabajando en algún lugar en este tiempo, tiempo de mucha necesidad, y orar los unos por los otros, orar los unos por los otros. Y bueno, le invitamos mañana a las 15 horas a poder estar escuchando la palabra, y también a las 21. Y ahora vamos a pasar una alabanza. El Señor les bendiga, hermano. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, mirando
siguiendo el amor, tal como Cristo nos amó. Siendo perfectos, esto sintamos, estando firmes, completos en Él, completos en Él. Pelea la buena batalla, acaba la carrera, guarda la fe, se subió todo. No te acobardes, haz tu ministerio.